¿Qué haces cuando el destino te une a quien juró temer lo imposible? Esa pregunta fue lo único que pude pensar cuando lo vi caer de rodillas frente a mí, con la nieve tiñéndose de rojo bajo su peso. El rey Alfa, el líder más temido de los reinos del norte, el hombre cuya sola mirada podía hacer temblar a una sala entera. Ahora respiraba con dificultad, cada exhalación convertida en vapor de un frío que parecía decidido a reclamarlo. Yo tenía las manos ensangrentadas, temblando, abiertas hacia él como si aún pudiera sostener su caída, pero no podía. Nadie podía. Había sido atravesado por una lanza que brillaba con un azul enfermizo, la marca de la maldición que corroía su linaje desde generaciones. Una herida que ningún médico ni chamán había logrado curar. La neblina nocturna se arremolinó a nuestro alrededor como si intentara ocultar su final. Me arrodillé frente a él, la respiración rota en fragmentos. Su mirada, siempre firme, ahora era un océano oscuro y profundo, donde se agitaba algo que jamás había visto. Miedo, y también una súplica silenciosa. No. Sus labios se movieron apenas. No la dejes acercarse, pero ya era demasiado tarde. La pequeña figura emergió entre la ventisca como un destello cálido, imposible, un susurro de vida en medio de la muerte. Su cabello dorado parecía absorber la luz de la luna, y sus ojos, grandes, cristalinos, se clavaron en su padre como si lo hubiera estado buscando desde antes de nacer. Mi hija, mi niña de apenas 5 años, la omega más pequeña y frágil del reino. «Mamá», susurró, con esa voz suave que siempre parecía venir de un lugar más viejo que el tiempo. Intenté detenerla. Juro que lo intenté. Extendí mi brazo hacia ella, el corazón galopando como un animal acorralado. Pero la niña solo me dedicó una mirada dulce, firme, tranquila. Una mirada que no pertenecía a alguien indefensa, sino a alguien que había decidido algo, y caminó hacia el Alfa moribundo. Todo el consejo guardia se quedó petrificado. Los lobos se agitaron en la lejanía. El viento dejó de moverse. Por un instante, incluso mi corazón se olvidó de latir. La niña extendió su mano pequeña, temblorosa, hacia el pecho del rey. Su piel iluminó el aire a su alrededor, con un resplandor suave, cálido, demasiado cálido para una noche tan cruel. Y entonces sucedió. Un destello, como si el cielo hubiera decidido contener el aliento. Una vibración en la nieve. Un murmullo que no era sonido, sino sensación. La propia luna pareció inclinarse para mirar. El rey Alfa abrió los ojos, sorprendido, como si volviera a la vida de un sueño profundo. Su respiración, antes quebrada, se volvió serena. La sangre dejó de fluir. La oscuridad en torno a la herida retrocedió como una sombra asustada. Mi hija, mi pequeña, lo estaba sanando. No entendía cómo, no entendía por qué, pero allí estaba, su mano apoyada sobre el pecho del hombre más poderoso de estas tierras, y una luz naciendo de su contacto, una luz que parecía reconocerse con él, como si hubieran sido creados para encontrarse en ese exacto instante. Yo no podía moverme, ni siquiera parpadear. La historia que creía conocer de mi vida se rompió como vidrio bajo mis pies. El rey la miraba con una mezcla de asombro, dolor y reverencia, como si estuviera presenciando algo que la memoria ancestral de su sangre había esperado durante siglos. Un susurro recorrió la multitud silenciosa. La hija de la Omega, sanando la maldición del Alfa, lo imposible. Y entonces, como un eco en mi propio pecho, sentí el miedo más profundo que había sentido jamás, porque sabía que aquello cambiaba todo, para él, para ella, para mí y para los que vendrían, pero no puedo contarte aún por qué su toque fue tan imposible, ni por qué el rey temía algo que llevaba su propia salvación en manos pequeñas, ni cómo llegamos a ese campo helado, rodeados por enemigos que querían nuestra muerte, porque esa noche solo fue la consecuencia. Lo verdaderamente importante ocurrió 11 meses antes. 11 meses antes de ese destello. 11 meses antes del miedo en los ojos del rey. 11 meses antes de que mi hija tocara al Alfa y el destino se rompiera como una cadena oxidada. Pero eso viene después. Primero,
Déjame contarte la historia desde donde realmente comenzó. Déjame llevarte a la noche en que perdí mi nombre, mi hogar y mi esperanza, cuando la nieve cayó silenciosa como un sudario sobre mi vida y el mundo me obligó a arrodillarme. Déjame contarte cómo una omega sin nada terminó sosteniendo la vida de un rey. Cómo la niña que todos decían que nunca sobreviviría se convirtió en la luz más antigua de este reino. Cómo la luna me marcó antes de marcarlo a él. Porque si sigues aquí, si crees que la compasión puede romper reinos y rehacer destinos, si alguna vez has sentido que lo que te arrebatan puede transformarse en lo que te salvará, entonces escúchame. La noche en que todo cambió no fue la del milagro, fue la noche del derrumbe, la noche en que el frío, el silencio y la pérdida fueron mis únicos testigos. Así que volvamos al lugar donde todo comenzó, al instante en que el mundo decidió romperme, sin saber que, al hacerlo, también estaba despertando el poder que cambiaría el destino de un rey, allí, donde mi historia dejó de ser oscuridad para convertirse en un llamado. Nunca olvidaré el sonido del frío aquel día. Sí, suena extraño, lo sé, pero el frío tiene un sonido cuando decide quedarse a vivir en tu pecho, un susurro áspero, un silencio que corta, una especie de eco que repite, una y otra vez, que ya no perteneces a ningún lugar. Así empezó todo, con ese silencio, el silencio de una plaza llena. Yo estaba de rodillas en el centro, con las manos atadas detrás de la espalda y el cabello pegado al rostro por la nieve derretida. La multitud formaba un círculo perfecto, como un anillo que me estrangulaba sin tocarme. Sus miradas eran cuchillos, sus labios, cuchicheando envenenados, eran flechas directas a mi pecho. Lo peor no era la humillación, lo peor era que mi hija, mi pequeña de 3 años entonces, no estaba conmigo. Me la habían arrebatado al amanecer. Se la llevaron en silencio, como si fuera algo que podía ser retirado sin más, como si no fuera la mitad de mi alma. Traición, dijeron. Engaño, repitieron los que jamás me habían mirado 2 veces. Omega sin honor, escupió alguien desde el fondo. Yo respiraba hondo, intentando no quebrarme. Si lloraba, pensarían que era aceptación. Si gritaba, creerían que era culpa. Así que permanecí inmóvil, fría, vacía, rota, pero sin permitir que las grietas se vieran. Entonces él apareció. Lorian, el hombre que había iniciado la acusación. El hombre que un día me pidió amor y yo, ingenuamente, creí que hablaba en serio. Su capa negra arrastraba la nieve sin dejar huella. Siempre caminaba así, como si el mundo se adaptara a él y no al revés. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran 2 pozos de ambición. No tienes nada que decir, declaró, su voz resonando con una frialdad ensayada. Nada que pueda limpiar tu nombre. Mi nombre, lo pronunció con desprecio, como si se le ensuciara la lengua. Me mordí la mejilla para no responder, para no darle lo que quería, una reacción que justificara su teatro, porque eso era lo que era, un teatro, una ejecución simbólica, un espectáculo de poder. Has traicionado la confianza del consejo, de la manada y de tu propio linaje, continuó, paseando a mi alrededor como un lobo que disfruta del olor del miedo. Por eso, desde este día, sacó un hierro al rojo vivo que un guardia sostenía. Un círculo con forma de luna quebrada. La luna quebrada. Mi respiración se detuvo. Pierdes tu derecho a portar el nombre de tu familia, declaró. Pierdes tu derecho a estar entre nosotros. Pierdes. Y acercó el hierro ardiente a mi piel. Podía sentir el calor antes de que me tocara. Un calor que no era vida, sino castigo. Todo. La multitud contuvo el aliento. Yo también. Pero antes de que el hierro me marcara, una ráfaga de viento agitó la nieve, formando remolinos blancos que golpearon a todos como una tormenta inesperada. El guardia retrocedió. El hierro cayó al suelo. Hubo gritos, murmullos, confusión. Y entonces, entre la ventisca, vi una sombra, pequeña y vibrante, moviéndose entre las piernas de la multitud. No, susurré sin poder contenerlo, porque yo la reconocería incluso si el mundo entero se pusiera de cabeza. Mi hija, mi niña,
Se abrió paso como un rayo de luna entre la oscuridad, con la respiración agitada, las mejillas rojas, los ojos enormes llenos de un coraje que no entendía. Tenía las muñecas marcadas por las sogas y la ropa mal abrochada. Había escapado para llegar hasta mí. Grité su nombre, pero la ventisca lo tragó. Ella corrió hacia mí, tropezando con la nieve, hasta caer a mis pies. Me abrazó como si quisiera fundirse conmigo, como si temiera que me evaporara ante sus ojos. Lorian perdió la compostura. «Retiren a la niña», ordenó. 2 guardias dieron un paso, y fue allí, justo allí, donde todo cambió. Porque la niña, mi niña de apenas 3 años, levantó la mano de forma instintiva para protegerme, y su colgante, aquel que heredó de mi madre, emitió un ligero brillo azulado, casi imperceptible, casi imposible. Los guardias retrocedieron como si algo invisible los hubiera empujado. La multitud se quedó en silencio. Silencio absoluto. Nadie entendió qué había pasado. Ni yo. Ni siquiera mi hija. Pero todos lo vieron. Todos. Lorian apretó la mandíbula. Su mirada ardió de ira. No de miedo, de ira. Porque en ese pequeño destello vio algo que no podía controlar. Algo que escapaba a su narrativa. Algo que escapaba a su poder. «Exíliala», escupió, señalándome con un dedo tembloroso. A ambas. Y así fue. Me expulsaron del territorio en un silencio aún más cruel que sus gritos. Sin hogar, sin nombre, sin manada. La niña se aferró a mí todo el camino. Su pequeño colgante rozaba mi pecho con cada paso que daba. El símbolo de luna grabado en él, siempre apagado, ahora parecía distinto, como si respirara, como si nos mirara. Esa luna se convirtió desde ese día en mi único amuleto, en el símbolo de lo que había perdido, y, sin saberlo todavía, en el símbolo de lo que un día estaría destinada a transformar. Caminé durante horas sobre la nieve, con la ropa rasgada, la dignidad hecha pedazos, y mi hija dormida en mis brazos. La última frase que escuché antes de abandonar el territorio aún me persigue. El poder no la vio como enemiga. La vio como llamada. En ese momento no entendí. Creí que era una maldición, un presagio oscuro. Pero ahora sé que era el primer susurro del destino. El primer movimiento de una fuerza más antigua que la sangre y la luna. El primer eco de lo que, 11 meses después, convertiría a mi hija en la luz que sanó al rey. No sabía que había sido arrojada a mi camino, no para destruirme, sino para prepararme, para llevarme hacia él. Dicen que el rey de los lobos del norte no conoce el miedo. Dicen que su sola presencia basta para hacer retroceder a un ejército completo. Dicen que es más sombra que hombre, más leyenda que carne. Y aún así, la primera vez que lo vi, no fue su poder lo que me estremeció, fue su silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorberlo todo. El viento, el crujir de la nieve, incluso mis propios pensamientos. Yo no sabía que era él, no entonces, no en ese camino perdido entre montañas donde la luna se escondía detrás de nubes negras, como si no quisiera presenciar lo que vendría. Mi hija y yo llevábamos 4 días caminando hacia ninguna parte, exiliadas, sin descanso, sin alimento suficiente. La pequeña se aferraba a mi cuello, dormida, respirando con dificultad. Su colgante de luna golpeaba suavemente mi pecho, marcando un ritmo que me mantenía en pie. Me detuve cuando mis piernas no pudieron más. La tormenta estaba por desatarse. El cielo tenía ese color grisáceo que anuncia un castigo. Había un refugio entre rocas, apenas una hendidura, pero suficiente para protegernos del viento helado durante unas horas. Me arrodillé, acomodé a mi hija y la cubrí con lo poco que quedaba de mi manto. Fue entonces cuando lo escuché. Un lobo aulló, no lejos. Un aullido grave, ronco, cargado de advertencia. Mi corazón se aceleró. Los lobos del norte no atacan sin razón, pero tampoco perdonan intrusos. Me puse en pie con esfuerzo, intentando no hacer ruido, aunque mis piernas temblaban como si fueran de agua. El aullido cesó, y en su lugar, escuché pasos.
Pasos firmes, seguros, demasiado pesados para ser un lobo, demasiado silenciosos para ser un humano normal. Y entonces lo vi. Una figura alta emergió entre los pinos ennegrecidos por la noche. Una silueta oscura, envuelta en un abrigo largo de piel que se movía con el viento como si fuera parte de él. Sus hombros anchos proyectaban una sombra que parecía más grande que su cuerpo. Llevaba la capucha baja, y aún así, podía sentir la intensidad de su mirada clavada en mí antes de siquiera verla. Mi instinto me gritó que retrocediera, no por miedo, por respeto, por reconocimiento, porque aquel no era un hombre común. Su presencia llenaba el bosque entero, como si la naturaleza se moldeara para dejarlo pasar. Se detuvo a 2 pasos de distancia. Podía escuchar su respiración profunda, controlada. Podía sentir el poder que emanaba de él, como una marea invisible. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una voz grave que parecía hecha de invierno y fuego. No era una pregunta curiosa. Era una advertencia. Tragué saliva. No sabía quién era, pero sabía que no debía provocarlo. Solo buscamos refugio, dije, sin moverme. Su mirada descendió hacia mi hija, envuelta en mi manto. Sus ojos, fríos, analíticos, casi ferales, se suavizaron apenas. Apenas. «Esa niña está enferma», dijo con certeza. Mi pecho se tensó. «Está cansada», corregí. La sombra de una sonrisa, casi imperceptible, cruzó su gesto. «Está enferma», repitió, como si conociera la verdad de un solo vistazo. «Y tú también». Tomé un paso hacia atrás. No quería que se acercara. No sabía por qué, pero no quería. Él lo notó. Podía sentirlo en la forma en que inclinó la cabeza levemente, curioso. No ofendido, no molesto, simplemente analizando. «No voy a hacerles daño», dijo con una calma peligrosa. Si quisiera hacerlo, ya lo habrían sentido. Mis manos temblaron. Era cierto. «No pertenecen a estas tierras», añadió. No pude evitarlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero respiré hondo, obligándome a contenerlas. No le daría más motivos para juzgarme. «No pertenecemos a ningún lugar», respondí, con una voz que me sorprendió por lo firme que salió. Un chasquido casi imperceptible cruzó sus ojos. Interés, o tal vez reconocimiento de una herida que él también cargaba. Dio un paso más cerca, y allí, por primera vez, pude ver su rostro bajo la sombra de la capucha. Era hermoso, sí, en ese modo salvaje que tienen las montañas que inspiran respeto antes que admiración. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Negros, profundos, marcados por tantas pérdidas que a simple vista podía sentir su peso. No eran los ojos de un rey seguro, eran los ojos de un hombre cansado de sobrevivir. «No morirán aquí», dijo, como si fuera un decreto. Mi respiración se detuvo. «No estás en posición de decidir», respondí, sin poder evitarlo. Un brillo extraño cruzó su mirada. No ira, no burla, algo parecido a sorpresa. «No pretendo decidir por ti», dijo lentamente. «Pero si cambias de opinión, hay un refugio seguro a mediodía de camino». Señaló hacia el norte. «Dile a cualquiera que te encuentres que vienes bajo mi palabra». «¿Y cuál es esa palabra?», pregunté. Él sostuvo mi mirada, y lo dijo. «Soy Kael, rey de este territorio». Mi corazón pareció caer dentro de mi propio pecho. Kael, el alfa de las sombras, el líder más temido, el que había heredado la maldición que estaba acabando con su linaje, el que muchos creían condenado a morir joven, como todos los de su sangre, y él estaba allí, hablando conmigo, ofreciéndome protección, no por piedad, no por caridad, por algo más, algo que no entendí hasta mucho tiempo después. Una corriente fría me recorrió la espalda cuando se dio media vuelta y comenzó a alejarse. «¿Por qué?», pregunté antes de poder detenerme. «¿Por qué detenerte por alguien como yo?». No se volvió, pero su voz, cuando respondió, se grabó en mí para siempre. «No lo sé», dijo, «pero hay algo en ti que no me permite seguir caminando». Y desapareció entre los árboles. No supe entonces que aquel encuentro era el principio del destino abriéndose paso. No supe que mi hija, dormida en mis brazos,
Ya estaba unida a él por un hilo invisible. No supe que Kael no vio a una omega perdida, sino a una luna que empezaba a despertar. Kael había desaparecido entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. El bosque volvió a llenarse de su silencio profundo, ese silencio que pesa más que los sonidos. Mi hija seguía dormida en mis brazos, sus pestañas temblando por el frío, su colgante de luna descansando sobre mi piel como un pequeño pulsar. No tenía razones para confiar en él, en un alfa, en el rey de un territorio que no era mío, en un hombre cuyo nombre hacía temblar incluso a los ancianos de mi antiguo clan. Pero tampoco tenía razones para ignorar lo que había visto en sus ojos. No compasión, no piedad, algo distinto, que todavía no sabía nombrar. A la mañana siguiente, cuando la tormenta calmó y el bosque despertó cubierto de escarcha, tomé una decisión, no por mí, por ella. Seguí la dirección que Kael había señalado. El refugio no apareció de inmediato. El camino era estrecho y helado, bordeado por árboles antiguos que susurraban historias de lobos y lunas. Mi hija despertó poco antes del mediodía, con las mejillas rosadas y una sonrisa somnolienta que me partió el alma. ¿Dónde vamos, mamá?, preguntó frotándose los ojos. A un lugar seguro, susurré, aunque no sabía si era verdad. Ella asintió, confiando en mí de una forma que todavía no comprendía cómo merecía. Y justo entonces, un ruido la sobresaltó. Un llanto pequeño, débil, desesperado. Me detuve. El sonido venía de más adelante, entre los arbustos cubiertos de nieve. Dejé a mi hija en el suelo con cuidado, ordenándole que no se moviera. Me acerqué con cautela, y cuando aparté las ramas, mi corazón se rompió en 1000 fragmentos. Era un niño lobo. Tenía quizá 4 o 5 años. Su piel estaba fría como el hielo. Su respiración era un hilo frágil, y su cabello oscuro estaba cubierto de sangre seca. Su pequeño cuerpo tiritaba de forma incontrolable. Sus uñas, afiladas por la transformación incompleta, arañaban la nieve como si buscara a su madre. Estaba solo, abandonado, moribundo. Sentí un dolor antiguo en el pecho, algo que comprendí demasiado bien. Me arrodillé a su lado sin pensarlo. El niño gruñó débilmente, un sonido más de miedo que de amenaza. «Shh, shh. Está bien», susurré. «No voy a hacerte daño». Las palabras no eran suficientes, así que hice lo que mi madre hacía conmigo cuando era niña. Extendí mis brazos y lo envolví con mi manto. Su cuerpo estaba tan frío que temí no lograrlo. Lo acerqué a mi pecho, sintiendo cómo el frío se me pegaba a la piel, mordiendo mis huesos. «Mamá», murmuró mi hija detrás de mí asustada. «No pasa nada, amor», respondí. «Tiene miedo, igual que lo tuvimos nosotras». El niño comenzó a llorar, un llanto ronco, exhausto, vencido. Ya está, le dije meciéndolo con suavidad. No era mío, no era de mi clan, no pertenecía a mi historia, pero en ese momento era un alma sola, y yo sabía lo que era eso. El viento cambió, arrastrando un olor metálico. Un grupo se acercaba, rápido. No tuve tiempo de reaccionar cuando 5 guerreros surgieron entre los árboles. Todos llevaban la insignia del reino norteño, una luna plateada sobre una garra negra. Sus ojos se clavaron en mí, en la escena, en el niño en mis brazos. Sus rostros se endurecieron. «Suéltenlo», rugió uno adelantándose. Me levanté despacio sin soltar al pequeño. «Lo encontraron así», dije con firmeza. «Está herido». «No te metas», escupió otro. «Es un cachorro del rey. ¿Quién eres tú para tocarlo?». No respondí. No tenía un nombre que dar. El primer guerrero dio un paso más, su mano lista para arrancarme al niño de los brazos. Mi hija, pequeña y frágil, se puso delante de mí con los brazos extendidos. «¡No!», gritó. El guerrero se detuvo. No por la niña, por otra razón. La sombra cayó sobre todos nosotros, como si el propio bosque contuviera el aliento. Kael, el alfa de las sombras, salió de entre los árboles con un movimiento silencioso e imponente. Sus ojos recorrieron la escena en un segundo que se sintió eterno. Primero a mi hija, luego a mí, y por último,
al niño en mis brazos. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz de trueno controlado. Los guerreros cayeron de rodillas de inmediato. «Mi rey», balbuceó uno. «Encontramos a este cachorro. La mujer Omega lo tenía. No sabemos si fue ella quien...» «¿La estás acusando de atacarlo?», interrumpió Kael, su voz tan afilada como una hoja. «No, señor. Solo pensamos que...». «No piensen», gruñó. «Observen». Se acercó a mí con pasos lentos, medidos. No había amenaza en su postura, pero su presencia era un muro. Yo, aún temblando, no lo solté. Kael extendió una mano. No hacia el niño, hacia mí. No para tomarlo, sino para pedirme permiso. Ese gesto, ese simple gesto, emitió un silencio más fuerte que cualquier grito. Asentí. El rey tocó la frente del niño suavemente, con una ternura que no esperaba ver en un alfa que llevaba una maldición en la sangre. «Está envenenado», murmuró. Sus soldados contuvieron la respiración. «¿Por quién, mi rey?». Kael levantó la mirada. Sus ojos se clavaron en los míos. Había fuego, pero no dirigido a mí. Si esta Omega no lo hubiera encontrado, dijo con voz que helaba los huesos, estaría muerto. Silencio. Un silencio reverente. Los guerreros agacharon la cabeza. Y entonces, Kael dijo algo que cambió el aire entero. Proteger a un cachorro de mi manada es protegerme a mí. Un escalofrío me recorrió. Kael se enderezó y agregó, «Llévenlos al castillo». Yo parpadeé, impactada. «No, yo no. No te estoy preguntando», respondió con firmeza. «Has salvado una vida que vale más que 100 espadas». Eso no se olvida. Sus ojos bajaron hacia mi hija, que aún me protegía como un pequeño escudo humano. «Y tu niña», susurró, «tiene más valor que muchos guerreros adultos». Mi hija sonrió. Yo contuve las lágrimas. Los papeles se habían invertido. Ya no era una Omega exiliada. Era la mujer que había salvado al cachorro del rey, la que había actuado cuando otros temblaron, la que él observaba con un interés silencioso que no entendía, y aunque todavía no lo sabía, ese fue el instante exacto en que su destino comenzó a girar hacia el mío. El castillo del Reino del Norte no era un lugar hecho para los débiles. Sus muros eran tan antiguos que parecía que hubieran sido esculpidos por la propia luna. La piedra negra reflejaba la luz como si guardara dentro un fuego latente. Cada pasillo era silencioso, pero no vacío. Se respiraba historia, poder y vigilancia. Entré con mi hija de la mano, el niño lobo en brazos y un nudo en la garganta. Los guerreros que nos escoltaban caminaban con la cabeza baja, sin mirarnos demasiado, pero sin perderme de vista del todo. No confiaban en mí, no después de haber encontrado al cachorro herido en mis brazos, no después de que Kael me defendiera frente a ellos. Las miradas eran cuchillos, y yo lo sabía. Kael iba unos pasos por delante, imponente, sin volverse, pero consciente de mí. Lo sentía, como si hubiera tejido un hilo invisible entre nosotros desde aquella noche bajo la tormenta. Cuando la gran puerta interior se abrió, un frío profundo nos envolvió. El interior del castillo olía a madera quemada, hierbas medicinales y algo más. El aroma inconfundible de una manada que lo observa todo. «Lleven al cachorro con los sanadores», ordenó Kael, sin levantar la voz. Los guerreros obedecieron de inmediato. El niño, aún semiconsciente, se aferró débilmente a mi manto antes de ser entregado a los brazos de una mujer de mirada seria. Sentí un vacío inesperado cuando lo soltaron. Mi hija me apretó la mano. «¿Estará bien?», susurró. Kael respondió antes que yo. «Mientras respire bajo este techo, nadie le hará daño». A su señal, otro guerrero nos indicó que lo siguiéramos. Yo di un paso, y entonces ocurrió. Una figura emergió desde una puerta lateral, tan rápido que pensé que era una ilusión. Una mujer, hermosa, altiva, de cabello blanco como la nieve y ojos color ámbar. Su presencia cortó el aire. «¿Qué es esto, Kael?», preguntó con un tono que no era de curiosidad sino de indignación. ¿Quién es ella y por qué demonios camina libremente dentro del castillo? Los guerreros tensaron la espalda. Mi hija se escondió detrás de mí. Kael la miró sin sorpresa. «Liria», dijo, como si pronunciar su nombre requiriera paciencia. «No es asunto tuyo». «Ah, ¿no?», replicó ella cruzándose de brazos.
La veo entrar como si fuera parte de tu séquito. Y a ti no te gusta que nadie cruce estas puertas sin tu permiso. Kyle no respondió. Lyria sonrió con veneno. ¿Quién es esta Omega? ¿De dónde salió? ¿Y por qué cargas tú con la responsabilidad de protegerla? Las palabras eran un ataque. Directo. Feroz. Kyle dio un paso hacia ella. Si buscas provocar, hoy no es el día. Lyria miró hacia mí, evaluándome con una expresión que me atravesó como una lanza. ¿Eres muda?, preguntó con sorna. ¿O solo insignificante? Respiré hondo. Tenía a mi hija detrás. No podía responder como quería. Solo estoy aquí por mi hija, dije con voz firme, y porque encontré a un niño que necesitaba ayuda. Lyria soltó una carcajada. «Tuché, qué conmovedor». La Omega salvadora. Kyle gruñó. Un sonido profundo que resonó como un trueno en los muros. Lyria. Basta. Ella lo miró con algo muy parecido a celos. ¿Desde cuándo proteges a desconocidas? Desde que los míos las juzgan sin saber nada, respondió él con frialdad. Lyria entornó los ojos, pero no replicó. Con un movimiento elegante pero tenso, se apartó del camino y desapareció por el pasillo. Solo cuando ya no pude oler su perfume helado volví a respirar. Mi hija me apretó el brazo. «Mamá, no me gusta». «Yo tampoco», pensé. «Mamá». Nos llevaron a una habitación pequeña pero cálida. No era un calabozo, pero tampoco una estancia de honor, algo intermedio. Kyle se quedó en la puerta mientras mi hija exploraba, tocando las mantas, mirando las ventanas y soltando pequeños suspiros de alivio. «Aquí estarán seguras», dijo él. No supe qué responderle. Quería agradecerle. Quería preguntarle. Quería entender, pero solo pude decir, «¿El niño vivirá?». Kyle bajó la mirada por un instante. Ese gesto, ese mínimo quiebre, decía más que cualquier palabra. Luchará. Y tiene posibilidades. Gracias a ti. Me recargué contra la pared. El cansancio me golpeó de golpe. No deberían agradecerme. Cualquiera habría ayudado a un niño. Kyle dio un paso hacia mí. No amenazante. Solo cerca. No, Omega. Muchos habrían mirado hacia otro lado. Aquí, más que en cualquier otro territorio, la bondad es un recurso escaso. Mi corazón dio un vuelco extraño. Mi nombre no es Omega, murmuré. Él se quedó en silencio. Su mirada fuego y sombra recorrió mi rostro como si buscara algo. «Dímelo», pidió. Era la primera vez que alguien me lo pedía sin intención de marcarme, poseerme o usarlo contra mí. «Soy Lyra». «Lyra», repitió Kyle, despacio, como si probara la palabra. Algo en la forma en que la dijo me estremeció. Mi hija se acercó a él sin miedo alguno. «¿Tú eres el rey?», preguntó con inocencia. Kyle se agachó hasta quedar a su altura. «Sí, pequeña. Soy Kyle». «¿Eres malo?». La pregunta nos congeló a todos. Kyle sonrió apenas, un gesto tan tenue que pasó casi desapercibido. «A veces», respondió con honestidad. «Pero hoy no». Mi hija lo observó un segundo y luego le tendió su colgante de luna. «Para que el niño se cure», le dijo. Kyle la miró con un instante de sorpresa pura. Luego tomó el colgante con sus enormes manos y lo cerró con cuidado. «Lo protegeré», prometió. Mi hija sonrió feliz. Yo casi lloré. Kyle se incorporó. «Lyra, descansa. Y no salgan de esta habitación sin que yo lo autorice. ¿Por protección o por vigilancia?», pregunté sin poder evitarlo. Él se detuvo en la puerta. «Ambas», dijo con una sinceridad que quemaba. «En este castillo, no todos quieren que estés aquí». Y justo antes de irse, añadió, «pero mientras yo reine, nadie te romperá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más fuertes que el frío del norte. Y por primera vez desde que perdí mi hogar, sentí que alguien estaba dispuesto a luchar por nosotras. La noche cayó sobre el castillo como un manto pesado. El viento del norte ululaba entre las torres, trayendo consigo el olor del hielo antiguo y algo más. Una vibración en el aire, un presagio que erizaba la piel. Mi hija dormía profundamente en la cama pequeña que nos habían asignado, abrazada a la manta gruesa. Su respiración era suave, como un hilo de luz entre tanta sombra. Yo no podía dormir. La habitación estaba en silencio, pero había un rumor sutil, casi imperceptible,
como un corazón lejano latiendo dentro de la piedra. Algo no estaba bien. Me acerqué a la ventana estrecha. Desde allí podía verse el cielo abierto, un océano negro cuajado de estrellas. Pero lo que verdaderamente atrapó mi mirada fue la luna, una luna roja. No era un color cualquiera, no un tono tenue provocado por nubes o reflejos. No, era un rojo profundo, como vino derramado o como sangre fresca sobre nieve. La respiración se me atoró en la garganta. No, otra vez no, susurré. El colgante de mi hija, ese pequeño círculo de plata con una luna grabada, latía débilmente sobre la mesa, como si respondiera a un llamado silencioso. La última vez que la luna se tornó así, perdí todo. Me abracé los brazos, sintiendo que el pasado regresaba para morderme. Fue entonces cuando escuché pasos. Me aparté instintivamente, colocando mi cuerpo entre la puerta y mi hija. Los pasos se detuvieron justo afuera. Hubo un golpeteo suave. Lyra. La voz de Kyle. Me acerqué con cautela y abrí la puerta apenas un poco. Él estaba allí, vestido con una capa oscura, sus ojos brillando bajo la luz rojiza que entraba por las ventanas del corredor. Tenía el gesto serio, preocupado. ¿La ves?, preguntó mientras señalaba la luna. Está más oscura que otras veces. Asentí sin poder evitar que mis manos temblaran. Sé lo que significa. Yo también, respondió Kyle con un tono grave. Y por eso vine. Entró en la habitación sin esperar invitación. Su sola presencia llenó el espacio. Había en él tensión contenida, nervios que no mostraba en público. Algo se está moviendo, dijo mientras sus ojos recorrían la habitación, buscando señales que yo aún no veía. Algo que intentaba despertar desde hace meses. ¿El niño?, pregunté rápidamente. ¿Está bien? Kyle frunció el ceño. Está luchando pero estable. Los sanadores dicen que su energía está cambiando, como si respondiera a algo en el aire. El colgante vibró más fuerte. Kyle lo notó. ¿Qué es eso? El amuleto de mi hija, respondí tomando el colgante entre mis dedos. Pertenece a mi linaje, pero nunca había reaccionado así. Kyle dio un paso hacia mí, un paso muy cerca. Lyra, no quiero rodeos. Lo que viste hoy en los terrenos, lo que hiciste por ese cachorro, y cómo reaccionaron algunos de los míos al verte. Se quedó en silencio. Yo también. La luna roja iluminaba su rostro, marcando sus sombras, endureciendo sus facciones. Estás en peligro, dijo finalmente. Sentí un nudo frío en el estómago. ¿Por qué? No he hecho nada. No soy nadie. Y ese es el problema, respondió él. Aquí, nadie quiere piezas que no pueden controlar. Eres una omega sin manada, una desconocida que intervino en un ataque misterioso y que terminó siendo protegida por el rey. Eso despierta sospechas, y en algunos despierta odio. La palabra odio pesó como plomo. Por un instante, la voz del agresor de mi antiguo clan atravesó mis recuerdos. Una omega no decide, una omega obedece. Parpadeé para borrar la imagen. ¿Y qué tiene que ver la luna roja?, pregunté intentando mantener la calma. Kyle me sostuvo la mirada. Todo. Se acercó a la ventana y contempló el cielo. Cada vez que la luna roja aparece, la frontera entre los clanes se debilita. Hay más ataques, más rebeliones, más disputas por poder. La última vez, mi padre murió. La confesión me dejó sin palabras. Kyle respiró hondo, como si el aire mismo pesara. Y ahora reaparece justo cuando tú llegas a este castillo. Justo cuando un cachorro de sangre antigua aparece herido en mis tierras. Justo cuando... Su voz se quebró apenas. Cuando siento que algo cambia en mí. Mi corazón dio un salto, pero no dije nada. No podía. Lyra, continuó él. Lo que voy a decirte no es una sugerencia. Es una orden. No salgas de esta habitación después del anochecer. Y no permitas que nadie entre, excepto yo. Pero... ¿qué está pasando? Kyle se volvió hacia mí. Sus ojos eran fuego atrapado en hielo. Hay alguien dentro del castillo que no quiere que estés viva cuando amanezca. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Quién?, pregunté con la voz apenas audible. Kyle negó con la cabeza. No lo sé todavía, pero sé algo con certeza. No permitiré que te toquen. El silencio se volvió grueso.
caliente, imposible de respirar. Mi hija se movió en la cama, y Kael automáticamente miró hacia ella. Su expresión cambió. Se suavizó. Se volvió humana. Ella tiene un aura fuerte, dijo en voz baja. No es normal. No para una niña Omega. Hoy lo vi. Todos lo vimos. Me acerqué a mi hija y la cubrí un poco más con la manta. No lo entiende, susurré. Solo quiere ayudar. Solo quiere vivir. Kael se acercó también, quedándose a mi lado. Lyra. Me giré hacia él. Sí, si algo pasa esta noche, si escuchas ruidos, gritos, pasos, no abras la puerta. No importa quién te llame. Ni siquiera si intentan imitar mi voz. Mi corazón comenzó a correr desbocado. ¿Así de grave es? Kael me tomó del antebrazo. Su mano era cálida, firme. Su voz, un susurro cargado de fuerza. La luna roja siempre exige algo. Una vida, un pacto, una ruptura. Pero esta vez está exigiendo una verdad. Me estremecí. ¿Cuál verdad? Que él sostuvo mi mirada como si quisiera decirlo, pero no pudiera. La que te une a mí, susurró, y antes de que pudiera preguntar nada más, antes de que pudiera siquiera respirar, un aullido desgarrador atravesó la quietud de la noche, un aullido dentro del castillo. Kael palideció. Ya empezó, y la luna roja brilló aún más. Chaka-Ekia. El aullido resonó en los muros como si la piedra misma hubiera despertado de un sueño oscuro. No era un grito común. No era el llamado de un lobo en vigilia. Era un lamento antiguo, profundo, que vibraba en los huesos y encendía los instintos primarios. Mi hija se incorporó en la cama con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso, mamá? Mi voz estaba atrapada en la garganta, pero conseguí decir, nada, mi amor. Quédate conmigo. Las velas parpadearon como si un viento invisible hubiera pasado sobre ellas. Kael se movió hacia la puerta. No salgan. Sin importar lo que escuches. Promételo, Lyra. Kael. ¿Qué está pasando? Él me miró con una intensidad que quemaba. Están buscando algo, o a alguien. Y quiero que entiendas esto. Tú eres su objetivo más fácil. ¿Por qué? Susurré. Kael abrió la puerta apenas un resquicio, suficiente para percibir la turbulencia del pasillo. Pasos acelerados, susurros, el olor metálico de la ansiedad. Porque un traidor no busca destruir al rey, dijo con amargura. Busca herir aquello que el rey no está dispuesto a perder. Su mirada se detuvo en mí, después en mi hija. Mi corazón dejó de latir por un instante. Kael, cierren la puerta. Ahora. La obediencia fue instintiva. Cerré la madera pesada y corrí los cerrojos mientras mi hija me abrazaba la pierna. Apenas di 2 pasos hacia ella cuando algo sutil pero poderoso, cambió en el aire. Un pulso, un latido que no era mío, ni de mi hija. Venía del colgante. La luna grabada brilló con un resplandor suave, pulsante, como si respondiera al caos exterior. Me acerqué con el corazón acelerado. Mamá, susurró mi hija. Se está despertando. ¿Qué cosa? Pregunté, aunque temía la respuesta. Ella tocó el colgante con un dedo tembloroso. La luna. Dice que uno de sus lobos está triste. La piel se me heló, pero antes de que pudiera preguntar más, un rugido grave resonó desde el interior del castillo. No un rugido humano, no un rugido animal. Algo entre ambos. Algo herido. Algo furioso. La puerta de nuestra habitación vibró. Mi hija se estremeció. Mamá. La tomé en brazos. Estoy aquí, no te soltaré. La vibración se intensificó. 2 golpes. Luego 3. Luego un impacto que casi arrancó la puerta de sus goznes. Lyra, susurré para mí misma. Piensa, respira. Recordé lo que Kael dijo. No abras. No importa quién llame, ni siquiera si imitan mi voz. Entonces llegó. La voz. Lyra, dijo desde el otro lado, perfecta, idéntica, exacta a la voz de Kael. Ábreme. Rápido. Están viniendo. Una parte de mí quiso creerlo. Quise correr hacia la puerta. Quise. Pero algo dentro de mí, un instinto antiguo, me sostuvo quieta. No es él, murmuró mi hija.
con una certeza que no pertenecía a una niña de 5 años. ¿Cómo lo sabes? Ella tocó mi pecho. Porque tú no tiemblas cuando él habla. Tragué saliva. Tienes razón. La voz afuera se volvió más desesperada. Lyra, abre. No puedo protegerte si no abres. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Kael no pediría. Susurré. Kael ordenaría. Entonces, en un segundo, la falsa voz se quebró. Se deformó. Se transformó en una risa baja, oscura, que me puso la sangre a hervir. Muy lista, dijo la voz real. No reconocí el tono, pero reconocí el veneno. La puerta volvió a temblar. Una garra, arañó la madera, dejando marcas profundas. Lyra, canturreó la voz sombría. ¿Por qué proteger algo que no comprendes? Déjanos ver a la niña. Déjanos probar su luz. Instintivamente cubrí a mi hija con mi cuerpo. Aléjate de la puerta, susurré. Ella asintió, apretando mis ropas. El colgante brilló con más fuerza. Y entonces ocurrió. Un estallido de energía salió de él, silencioso pero vibrante, como un eco de luna. Rebotó en las paredes y, por un instante, la puerta dejó de temblar. La risa del otro lado se cortó. Así que es cierto, susurró, ya sin disfraz alguno. La luz está en ella. Luego se alejó, sus pasos mezclándose con otros. Gritos, órdenes, caos. La calma duró apenas unos segundos. Luego otro sonido sacudió la habitación. Un gemido. Un quejido infantil. El niño lobo. Corría hacia la ventana estrecha. Desde allí podía ver el patio interior. Los sanadores corrían desesperados mientras el pequeño, envuelto en mantas, convulsionaba sobre una camilla. Pero no era una convulsión de dolor. Era transformación. Sus huesos cambiaban bajo la piel, no en agonía, sino en despertar. Su cuerpo se arqueó hacia la luna roja, como si respondiera a una llamada. No, susurré. Es muy pronto. Es solo un niño. Mi hija ya estaba junto a mí, mirando con ojos enormes. Mamá, él también tiene luna. ¿Qué quieres decir? Ella señaló su propio pecho, justo donde latía su pequeño corazón. La luna le dijo que despierte. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El niño dio un último grito y quedó inmóvil. Los sanadores se apartaron, asustados. Y entonces, lentamente, él giró la cabeza hacia nuestra ventana. Sus ojos brillaban. No dorados, no azules, no plateados, rojos, rojos como la luna. Mi hija susurró. Él me oye. El niño se puso de pie. Los sanadores retrocedieron. Y con una voz ronca, nueva, profunda, que no pertenecía a un niño de su edad, dijo: «Ella viene». «¿Quién?», pregunté sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. El niño alzó la vista a la luna, la sombra, y justo entonces, Kael apareció en el patio, cubierto de sangre que no parecía ser suya, con los ojos ferales y el pecho agitado. Gritó una orden que no escuché. Corrió hacia los sanadores. Buscó al niño. El pequeño se desmayó. La luz de la luna se apagó en sus ojos. Yo, temblando, cerré la cortina. Mi hija se aferró a mí. «Mamá, ¿quién es la sombra?» La abracé fuerte. «No lo sé, amor. Pero creo que quiere destruirnos a todos». Afuera, la luna roja seguía brillando, y nada volvería a ser igual. La luna roja no desapareció cuando cerré la cortina. Al contrario, su luz atravesó la tela gruesa como si quisiera entrar a la fuerza en la habitación. La noche adquirió un tinte rojizo, incómodo, casi vivo. Podía sentirlo respirando conmigo, latiendo con cada estremecimiento del castillo. Mi hija estaba en mis brazos, su colgante brillando como un corazón pequeño. Yo intentaba controlar la respiración, pero afuera el mundo se estaba quebrando. Un estruendo sacudió la torre. No era un grito, no era un rugido, era algo peor, la piedra rompiéndose. Me acerqué a la ventana con cautela. La nieve en el patio interior había adquirido un color oscuro, como si absorbiera toda la tensión del aire. Kael estaba allí, rodeado de soldados, con su capa rasgada y la sangre de otros sobre él. Sus ojos ardían con la misma intensidad que la luna.
Kael, susurré sin poder evitarlo, como si pudiera escucharme desde tan lejos. El niño lobo estaba en brazos de un sanador, inconsciente. Su pequeño cuerpo temblaba como si algo en su interior quisiera liberarse de nuevo, y lo peor era que todos, incluso los guerreros, lo miraban con miedo, con devoción, con incertidumbre. Pero antes de que pudiera analizarlo, un segundo estruendo sacudió el ala este del castillo. Un fuego rojo, no naranja, no amarillo, rojo, igual que la luna, iluminó los pasillos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué fue eso?, preguntó mi hija con un hilo de voz. No pude mentirle. Algo malo, muy malo. Y entonces escuché el sonido que más temía. Metal chocando contra metal. Gritos de guerra, órdenes desesperadas. No era una simple altercación interna. Era una rebelión. Un ataque desde dentro. La puerta de la habitación volvió a vibrar. Esta vez no por un traidor aislado, sino por el eco de una batalla que se expandía a cada corredor. Mi hija me apretó el cuello. «Mamá, duele», susurró, tocando su pecho como si el colgante quemara su piel. El amuleto de luna estaba ardiendo, literalmente ardiendo. Se lo arranqué con cuidado, asustada por lo que pudiera hacerle. Pero cuando lo tuve en mi mano, el metal estaba frío, frío como un cadáver. Mi hija respiró con alivio. Y entonces dijo algo que me hizo temblar. «Ella está viniendo». «¿La sombra?», pregunté. Mi hija negó lentamente. «No, la que quiere fuego». No pude preguntar más. Un golpe brutal sacudió la puerta. Esta vez no era un engaño ni una voz fingida. Era pura fuerza, pura brutalidad. Una fuerza que podía derribar la madera en segundos. Miré la habitación desesperada. No había salida. No había armas. No había nada que pudiera usar para defender a mi hija. Otro golpe. La madera crujió. «¡Lira!». Una voz rugió afuera, auténtica esta vez. «¡Ábreme!». Era Kael. Corrí y levanté la tranca. La puerta se abrió de golpe, y el rey Alfa irrumpió, jadeando, con la espada ensangrentada y el rostro endurecido por la furia y el miedo. «Tenemos que movernos», ordenó. «Ahora. ¿Qué está pasando?», grité mientras él tomaba a mi hija en brazos como si fuera un tesoro frágil. Kael no respondió. No necesitaba hacerlo. El castillo estaba ardiendo. Salimos a un pasillo lleno de humo. Guerreros del reino luchaban contra figuras encapuchadas, sombras vivas que se movían con una agilidad sobrehumana. Kael me empujó detrás de él, protegiéndonos con su propio cuerpo. Un enemigo apareció frente a nosotros, con ojos del mismo rojo que la luna. Kael no dudó. Lo derribó con un solo golpe, pero otro surgió detrás, y otro, y otro. «¡Nos rodean!», grité. «Déjame encargarme», respondió Kael, con un tono que no admitía miedo. «Te juro que no permitiré que les toquen ni un solo cabello». Pero entonces algo cambió. Mi hija, en los brazos del rey, se incorporó ligeramente. Sus ojos siempre tan claros, brillaban con una luz cálida, dorada, imposible. «Papá, Kael», susurró. Kael se congeló. «Yo también». «¿Qué dijiste?», preguntó Kael con un temblor en la voz que jamás imaginé escuchar. «Papá, Kael, no tengas miedo». El mundo pareció detenerse. Los enemigos avanzaron. El fuego rugió. El techo crujió. Y mi hija extendió la mano hacia la oscuridad, no para atacar, para proteger. Una onda de luz surgió de su pequeño cuerpo, expandiéndose en un círculo perfecto. El fuego retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Las sombras se detuvieron, paralizadas por un instante. Kael la miraba como si estuviera presenciando un milagro, porque lo estaba. Y entonces, la niña cayó contra su pecho, agotada. «¡No!», grité corriendo hacia ellos, pero Kael la sostuvo con una delicadeza indescriptible. «Está viva», susurró. «Solo usó demasiada energía. Los enemigos se recuperaban». La luz se desvanecía. Teníamos segundos. «Kael», dije con voz temblorosa, mirándolo directo a los ojos. «¿Qué quieren?». Sus ojos ardieron. «Quieren matarme», respondió. «Y ahora también quieren algo más». «¿El niño lobo?». Kael negó lentamente. «No, te quieren a ti, Lira.
Y quieren la luz de tu hija. Sentí el mundo desmoronarse. ¿Por qué? Porque ustedes dos. Kyle tragó saliva, como si las palabras fueran un peso imposible. Son las únicas capaces de quebrar la maldición que sostiene su poder. Los enemigos se acercaban. El fuego rugía. La noche ardía. Kyle me tomó de la muñeca. Lyra, susurró con una urgencia que nunca antes había usado. No importa si muero hoy, pero no permitiré que ustedes mueran conmigo. Algo dentro de mí se rompió. Y algo más. Despertó. Entonces no moriremos, le dije, porque esta noche lucharemos contigo. Kyle abrió los ojos sorprendido. Y así, juntos, con la niña entre nosotros, corrimos hacia el corazón del castillo envuelto en fuego y sangre, sin saber que esa misma noche nos llevaría al instante exacto donde el destino cambiaría para siempre, al toque que sanaría al rey y desafiaría a la luna roja. Corrimos entre pasillos devorados por el humo y la luz roja de las llamas, sosteniendo a la niña entre nosotros como si fuera el último latido vivo de la noche. El castillo se estremecía con cada explosión, como si un gigante invisible lo golpeara desde sus cimientos. La rebelión no era un ataque improvisado. Era una ejecución. Un plan antiguo que esperaba la noche perfecta para consumarse. Una luna roja. Kyle avanzaba delante de mí, espada en mano, su cuerpo herido pero firme. No dejaba de mirar hacia atrás para asegurarse de que yo pudiera seguirlo. Y aún entre el caos, aún con su reino cayéndose a pedazos, vi algo en sus ojos que jamás había visto antes. Miedo. No por él, por nosotras. La niña respiraba con dificultad, su pequeño pecho levantándose a un ritmo preocupante. Su luz se había apagado. Su cuerpo estaba helado. Yo la cargaba ahora, porque Kyle necesitaba ambas manos para abrirnos paso entre los enemigos. «Lyra, por aquí», gritó, empujando una puerta de madera reforzada que conducía al patio exterior. El aire frío golpeó mi rostro, pero el alivio duró un segundo. Afuera, el castillo era un campo de guerra. Lobos transformados peleaban contra figuras encapuchadas. El cielo ardía en rojo, y el olor a sangre se mezclaba con el humo. «¡Kyle!», llamó un guerrero, cubierto de heridas. «Tomaron la torre del oeste. Van directo al trono». Kyle gruñó, un sonido animal, profundo. «No van por el trono», susurré. Él giró hacia mí. «¿Qué quieres decir?». Miré a mi hija, inerte en mis brazos. La respuesta estaba allí, latiendo muy débilmente en la luna de su colgante. «Van por ella». Kyle se quedó helado. Su expresión, tan dura, se quebró por un instante. «Sobre mi cadáver», dijo con una voz que me estremeció. «Sobre el de todos». No hubo tiempo para más. Un aullido desgarrador atravesó la noche, proveniente del sur del castillo. No era de un lobo común. Era más grave, más antiguo, más roto. Kyle lo reconoció de inmediato. «El niño», murmuró, horrorizado. Lo mismo que había sentido bajo la luna roja en la torre. Ahora se expandía por todo el castillo. La energía del pequeño, esa luz rojiza que no debía haber despertado aún, se estaba desbordando. Era una llamada, un faro, una ruptura. «Tenemos que llegar a él», dijo Kyle. Yo asentí, pero antes de dar un paso, un grupo de encapuchados nos rodeó. Sus ojos eran del mismo rojo de la luna, pero no brillaban con vida, sino con hambre. «Entréguennos a la niña», ordenó uno, con una voz que no parecía humana. «Su luz pertenece al pacto». Kyle se adelantó, su cuerpo bloqueando el mío. «Tendrán que atravesarme el corazón», respondió. «Muy bien», sonrió la sombra. La escena estalló. Kyle atacó primero, con una ferocidad que nunca había visto. Su espada se hundió en el pecho del enemigo, pero éste no cayó. La sangre negra brotó del corte, pero la figura se mantuvo en pie. «¡Kyle!», grité. «¡Corre, Lyra! ¡Llévatela! ¡Corre!». Pero no podía dejarlo. Otro enemigo saltó sobre él. Kyle rodó, esquivó, lanzó un golpe que habría partido un tronco en dos. Pero ellos no peleaban como hombres. No tenían huesos, no tenían miedo. Y entonces sucedió. Uno de los encapuchados logró rodearlo y hundió una daga azulada en su costado. Kyle gruñó. La daga brilló,
Su cuerpo tembló. —¡Kael! Grité corriendo hacia él. Él cayó de rodillas. Las sombras se acercaron. En mis brazos, la niña despertó. Sus ojos brillaron. Una luz cálida comenzó a emanar de su pecho. —Mamá —susurró débilmente. Él duele. Su manita temblorosa tocó mi mejilla, y entonces lo entendí. Ese era el momento. El mismo momento del que huía la historia. El mismo que ya habíamos visto en el inicio. La niña, mi hija, la Omega más pequeña, tenía un poder que la luna reclamaba. Un poder que no pertenecía a las sombras, sino a la vida. Corrí hacia Kael sin pensar. —¡Lyra, no! —rugió él, con voz quebrada. Pero era demasiado tarde. Me arrodillé junto a él. Su sangre empapaba la nieve. Su respiración era un susurro rasgado. Él levantó la mirada y me tomó del brazo. —No, permitas que la toquen. Nadie la tocará —dije, con lágrimas cayendo. Pero tú no puedes morir. Kael intentó sonreír. Soy un alfa maldito. No se mata así de fácil. Pero su sangre seguía fluyendo. La niña extendió su mano. La luz dorada volvió a nacer. Pequeña, temblorosa, pero viva. Las sombras dieron un paso atrás, alarmadas. No, susurraron. No puede ser. El colgante de luna empezó a brillar como nunca antes. Un destello cálido iluminó la nieve roja. La mano de la niña tocó el pecho del rey. Y el mundo cambió. La luz se expandió como un pulso. No quemaba, no hería, no destruía. Sanaba. Kael arqueó la espalda, sorprendido. La herida dejó de sangrar. La sombra que intentaba extenderse dentro de él retrocedió como un animal herido. La niña seguía con la mano apoyada en su corazón, concentrada, temblando de esfuerzo. Yo apenas podía respirar. ¿Qué está? Kael intentó hablar, pero la luz lo envolvió por completo. Los encapuchados retrocedieron horrorizados. —¡Es el despertar! —gritó uno. —¡La luna ha elegido! ¡La luna ha elegido! La luz aumentó. El castillo entero pareció contener el aliento. La nieve antes roja recuperó su blanco. Y el rey Alfa, el hombre indomable, el guerrero maldito, abrió los ojos. Sus pupilas, antes nubladas por el dolor, brillaron con intensidad nueva. Él miró a la niña, luego a mí, luego su pecho. Ella susurró. ¿Qué hizo? Yo tenía la respuesta, y al mismo tiempo no tenía ninguna. Lo imposible, respondí. Kael intentó incorporarse. La niña cayó contra mí, agotada. Entonces él me tomó del brazo con una fuerza inesperada. —Lyra —susurró con una mezcla de miedo y reverencia. —¿Qué eres tú? No supe qué decir, porque yo también acababa de entenderlo. No éramos víctimas, no éramos intrusas, no éramos errores del destino, éramos su llamado, su ruptura, su puente, su milagro, y el reino entero acababa de verlo con sus propios ojos. La nieve dejó de caer cuando la luz de mi hija se extinguió sobre el pecho del rey, no como un acto de muerte, sino como un suspiro, un descanso, un milagro que había exigido todo lo que su pequeño cuerpo podía dar. Kael la tomó entre sus brazos, aún temblando, pero ya no por la herida que lo había estado matando, sino por la incredulidad de seguir respirando. Yo me arrodillé junto a él, sin aliento. El castillo ardía en algunos sectores. Otros se enfriaban como si la luna roja hubiera absorbido el calor del mundo. Los gritos, los golpes y el caos seguían sonando a lo lejos, pero en el centro del patio interior, donde la nieve se había iluminado por el toque de la niña, todo estaba en silencio. Un silencio distinto. No de muerte, de revelación. Kael levantó la mirada hacia mí. No había furia, ni dolor, ni miedo. Había algo que jamás pensé ver en los ojos de un alfa. Asombro puro. —Lyra. Su voz se quebró como si pronunciara mi nombre por primera vez. Ella, tú, yo negué, con lágrimas silenciosas deslizándose. No lo sé, Kael. No entiendo lo que pasó, pero sí lo entendía, en el fondo de mis entrañas. Lo había entendido desde el primer día que mi hija tocó la luna con su pequeña mano y el colgante brilló por primera vez. Ella no era solo mía, era del destino, de algo antiguo,
de algo que había estado dormido durante siglos. Los lobos del reino se acercaron lentamente, transformados otra vez en hombres, todos cubiertos de sangre y cansancio. Nadie se atrevió a hablar. Los ojos de todos estaban fijos en la niña dormida, en el rey aparentemente renacido, y en mí. El niño lobo, ahora despierto, caminó hacia nosotros tambaleándose. Sus ojos ya no eran rojos, eran plateados, puros, inocentes. Se arrodilló ante la niña y colocó una mano sobre su cabeza. Ella me llamó, susurró. Ella apagó la sombra. Kyle lo miró con una mezcla de emoción y orgullo. «Es la portadora», dijo uno de los ancianos, dejando caer su bastón en la nieve. «La luna ha regresado». Las palabras se expandieron como un suspiro colectivo. Portadora. Mi hija. La niña que nunca debió sobrevivir. La omega más frágil. La que yo había protegido con uñas y dientes desde el día en que me expulsaron de mi hogar. Kyle se puso en pie lentamente, cuidando no despertar a la pequeña. Su cuerpo ya no sangraba. La herida había cerrado, pero la piel brillaba con un tono plateado donde la luz había tocado. Se acercó a mí. «Ven», dijo, extendiendo su mano. No era una orden. No era un mandato de un alfa. Era una invitación. Un puente hacia algo que ni él ni yo comprendíamos por completo. Tomé su mano con suavidad. Estaba cálida, firme, real. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, apenas respirando. Kyle miró a los presentes, luego al castillo herido, luego al cielo, donde la luna roja empezaba a desvanecerse. «Ahora», respondió, «comienza un nuevo reinado». Su voz resonó con un poder que no provenía de su fuerza, sino de lo que había visto, de lo que había sentido. Él volvió a hablar, esta vez para todos los presentes. Ella alzó a la niña un poco, mostrándola. Ha quebrado la maldición que enfermó a mi linaje durante generaciones. El pacto oscuro que alimentaban estas sombras se ha roto. Y lo hizo porque nació con luz, porque su madre la protegió, porque la luna la eligió. Los lobos bajaron la cabeza. Algunos se arrodillaron, no ante él, ante ella, e incluso así. Kyle me miraba a mí. «Lyra», dijo en voz baja, para que solo yo lo escuchara. «Sin ti no habría sobrevivido. Ni ella, ni yo». Sentí el alma abrirse como un capullo bajo la nieve. «Kyle». Él dio un paso más cerca, tan cerca que podía sentir su respiración cálida en mi frente. Me rozó la mejilla con el dorso de los dedos, como si temiera romperme. «Te elijo», susurró. Mi pecho se tensó. Mi corazón quiso huir y quedarse al mismo tiempo. Él continuó. «Te elijo no por lo que hiciste esta noche, sino por lo que has sido desde el día en que te encontré en el bosque. Una mujer que no se rinde. Una madre que desafía a dioses y lobos. Una luna que ilumina incluso cuando está rota». Las lágrimas me nublaron la vista. «Kyle, yo...». Él negó suavemente. «No tienes que responder ahora, pero quiero que sepas que no te veo como Omega. No te veo como exiliada. Te veo como mi igual, como la luna que este reino necesita para renacer». Mi hija despertó ligeramente, moviendo los dedos. Kyle la acercó a mí y la pasé a mis brazos. Ella abrió los ojos, llenos de una ternura desarmante. «Mamá», susurró, tocando mi colgante que ahora brillaba con una luz suave, clara, cálida. Ahora sí tiene color. Era verdad. El colgante de luna, aquel que fue símbolo de vergüenza y pérdida, ahora brillaba como un amanecer. La niña sonrió. «Mamá Luna», dijo, y me abrazó. Kyle apoyó su mano sobre la mía, sosteniendo a la niña entre ambos. «Nuestro hogar comienza aquí», susurró él. Nuestros ojos se encontraron. La guerra seguía ardiendo a lo lejos. El castillo estaba herido. El reino debía reconstruirse, pero allí, en ese instante, en esa nieve iluminada por luces nuevas, comprendí algo. No había sido un castigo, nunca lo fue. Había sido un llamado, un viaje hacia un destino que no se hereda, sino que se elige. Respiré hondo. Me acerqué a Kyle y apoyé mi frente contra la suya. «Estoy aquí», dije. «Y yo», respondió él. La luna, ahora blanca,
emergió entre las nubes como si bendijera el momento. Y así, envueltos en luz, fuego y esperanza, nació lo que muchos llamarían más tarde, el reinado de la luz y el lobo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia.